Si no es yo decirte, Valeria, hoy vas a cerrar la llave media hora, sino enseñarte el cómo o la importancia de que cierres la llave. Tenemos un día al año, cada año, en donde paramos operaciones y lo dedicamos específicamente a nuestra estrategia de sustentabilidad. Hasta el director, cómo aporta sus actividades diarias a esta estrategia de sustentabilidad y cómo todos generamos un impacto, no solo ese día, sino todos los 365 días del año. Gran parte del trabajo del área de sustentabilidad consiste en traducir estos objetivos ambientales o sociales en lenguajes de negocio para que cada área entienda cómo contribuye y por qué es relevante en sus resultados. Un país más avanzado pueden llegar a cumplir esa meta mucho más rápido que nosotros, pero el punto es que lo hagamos a nuestro tiempo, a nuestra manera, pero cumplir con ello. A veces nos cuesta mucho como decir, es que eso cuesta, hacer esos cambios cuesta, pero en sustentabilidad no es tanto de hoy en día ya no es cuánto nos cuesta, es más bien cuánto nos cuesta no hacerlo. Tu producto nace de una parte y tiene un fin. Entonces, ¿cómo hacemos que eso, en vez de que sea lineal, sea circular? Porque al ser el agave, el tequila, pues obviamente el tequila y el mezcal solo puede venir de cierta planta. Tienen que venir de esa materia prima, no la podríamos sustituir por una materia prima más sustentable, como sí pueden en algunos otros casos. Tenemos que ver cómo la siembra de esa materia prima la hacemos más sustentable. Ahí no está el impacto. Casi siempre el impacto viene o de la materia prima, de cómo se cosecha, o al final de la cadena de valor. Y eso va mucho a, si no medimos, no sabemos dónde está. Pero a veces la cantidad de dinero no equivale al impacto que si pusiéramos ese dinero en alguna otra parte de la cadena de valor. Ya tenemos la estrategia de sustentabilidad implementada en sitio y va muy en temas de métricas y así, pero ¿cómo traducimos o cómo hacemos que estas prácticas de sustentabilidad también sean atractivas para el consumidor o que vivan dentro de la marca, que sean parte de la marca y las podamos comunicar? Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición más de Neuron Energy Talks. El día de hoy traemos una conversación no desde el punto de vista de alguien que ofrece soluciones de energía o sustentabilidad, sino las vamos a tocar desde alguien que las implementa, ¿no? Y que tiene que hacer con funciones dentro de una organización real, con presupuestos reales, ¿no? Y con mandatos globales que pues a veces no los tenemos tan contemplados en México. El día de hoy nos acompaña a Marijose Regules, Sustainability and Responsibility Manager de House of Tequila. Marijose es quien diseña y ejecuta toda esta hoja de ruta de sustentabilidad y responsabilidad dentro de la empresa, desde lo que es medición de huella de carbono hasta integración de economía circular. Marijose, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenida. Muchas gracias, Valeria. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Y pues digo, Marijose, para entrar un poquito en detalle, ahorita te vamos pues a ir conociendo un poquito más qué es lo que haces dentro de esta empresa, pero me gustaría comenzar por algo que pues la gente pues a lo mejor puede que no tenga tan claro, ¿no? Y qué significa ser realmente la persona que lleva temas de ESG, de sustentabilidad dentro de una empresa tequilera. Cuéntanos un poquito más a detalle. Claro que sí, Valeria. Pues primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y pues quisiera empezar en decir que la sustentabilidad no es un programa paralelo a todo lo demás. Hoy es una capacidad de negocio que ayuda a gestionar riesgos, fortalecer cadenas de suministro, responder a expectativas regulatorias que cada vez son más y a construir marcas más resilientes, más fuertes. Muchas veces cuando hablamos de ESG nos imaginamos metas, indicadores, temas muy puntuales en una presentación o lo que logramos ver cuando empezamos a hablar de ESG. Pero una estrategia de sustentabilidad requiere coordinar áreas más distintas, o sea, requiere una coordinación entre todas las áreas, ya sea operaciones, compras, marketing, finanzas, legal, recursos humanos, todas, literal todas, porque cada una tiene una prioridad diferente y distintos horizontes en tiempo. Entonces, para que todos estemos coordinados y hablemos de sustentabilidad y que sea de interés común para todos y no un tema puntual de ESG, o sea, porque normalmente escuchamos ESG, es como, ese tema no es mío, ese tema es sustentabilidad. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos que sea tema de todos? Porque la sustentabilidad, todo el mundo tiene que poner su granito para que funcione. Gran parte del trabajo del área de sustentabilidad consiste en traducir estos objetivos ambientales o sociales en lenguajes de negocio para que cada área entienda cómo contribuye y por qué es relevante en sus resultados. La sustentabilidad cada vez tiene que ir migrando de proyectos muy puntuales a más una gestión de cambio. Cómo vamos cambiando y cómo anticipamos estos riesgos o el cambio climático, ¿no?
No, y a ver, lo aclaras bastante bien, ¿no? Porque pues la práctica ESG no solo, o sea, no solo es como que una cosa, sino como que es un conjunto de decisiones simultáneamente y no solamente recae, como lo mencionas, o en la parte de operativa, en la parte, no sé, o sea, ya llega hasta directivos, ¿no? Claro. Hasta el consejo. Y en tu caso, pues estas decisiones tienen que cumplir a la vez con mandatos, con regulaciones y pues que vienen desde una corporación a nivel global, ¿no? Y pues a la vez aterrizarlo en lo que pues es un mercado mexicano. Claro. Me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo es que ves este choque entre lo que se pide como desde un lado global y lo que es posible aterrizarlo y hacer en México? Sí, esta es una muy buena pregunta y es un reto bastante grande, pero el reto no es tanto la intención, sino la ejecución. O sea, desde una perspectiva global es natural que establezcamos objetivos ambiciosos, estándares homogéneos en todos los países, en todos los corporativos. Sin embargo, la realidad local puede ser muy distinta y México es uno de estos casos. Entonces, por ejemplo, la disponibilidad de datos, la madurez de proveedores, la infraestructura de reciclaje o de energía, que es algo muy peculiar en este país, la gestión de residuos o incluso la capacidad técnica para medir ciertos indicadores puede variar significativamente entre países. Pero la clave de todo esto es no temerle a esta parte global, sino mantener la ambición global, pero adoptando a una ruta de implementación en condiciones locales. Entonces, a lo mejor en un país más avanzado pueden llegar a cumplir esa meta mucho más rápido que nosotros, pero el punto es que lo hagamos a nuestro tiempo, a nuestra manera, pero cumplir con ello. Entonces, no se trata de bajar las expectativas o decir, no, imposible, yo no puedo, más bien, sino de construir planes realistas que permitan avanzar de forma consistente. ¿Y cómo es que llegas, ¿no? Con este tomador de decisión, con el equipo de compras, ¿no? Que sabemos que sí, a lo mejor tú tendrás como que distintos intereses, distintas propuestas, ¿no? Para poder llegar como a un punto de descarbonización más allá. Pero ¿cuál es tu propuesta, ¿no? Con la que llegas con estos equipos. Sí, eso es muy importante y creo que es algo súper clave del rol de sustentabilidad. Es justo, no podemos hablar de impacto ambiental o desde un perfil muy técnico, más bien es cómo generamos tracción. Entonces, dependiendo del área, pues tenemos que hablar de riesgos, de eficiencia, de cumplimiento, resiliencia o cómo cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces nos cuesta mucho como decir, es que eso cuesta, hacer esos cambios cuesta, pero en sustentabilidad no es tanto de, hoy en día ya no es cuánto nos cuesta, es más bien cuánto nos cuesta no hacerlo. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar nuestro lenguaje para que entiendan, porque el no hacerlo nos cuesta escasez de agua, riesgos regulatorios, interrupciones en cadenas de suministro, exigencias o no cumplir con clientes globales o con exigencias del consumidor, ¿no? O sea, también el consumidor cada vez es más curioso en saber cómo lo haces, quién lo hace. Todos estos temas es muy importante cada vez más para el consumidor. Entonces, si no lo hacemos, podemos perder competitividad y la sustentabilidad cada vez tiene que ser una herramienta de gestión y creación de valor. Cuando hablamos con diferentes equipos, normalmente cómo los abordas es, tienes que entender cuál es como su punto débil, ¿no? Esto ya hasta entramos a veces en temas de psicología, ¿no? A ver, si estamos hablando con operaciones, entonces su tema es eficiencia. Entonces tienes que hablar de sustentabilidad con eficiencia. Después tienes que explicar que haciendo mejores prácticas, reduciendo el consumo de agua, le va a traer una eficiencia general en cómo está haciendo su producto, ¿no? Si hablamos con compras, es gestión de proveedores. Sí. No le vamos a estar comprando a un proveedor que tiene malas prácticas que nos va a afectar en todo el negocio. Si hablamos de finanzas, reducción de riesgos, ¿no? Si algo sale mal, pues nos va a costar 3 veces más que empezar bien desde un inicio, ¿no? Y hasta en recursos humanos, ¿no? Es una atracción de talento, como les digo, los consumidores y las generaciones más jóvenes cada vez son más, les atrae más estos temas y quieren saber más y quieren ser parte o formar parte de empresas en donde se estén haciendo bien las cosas y sean transparentes con lo que están haciendo. Y tocaste una palabra bien interesante, ¿no? Competitividad. Al final del día entiendo que a distintos como pues organizaciones dentro de la empresa, pues les vas a llegar de una manera diferente, sí. ¿No? Pero aquí sí me entra la duda, ¿no? ¿Cuál es como que uno de los aspectos dentro de la operación de House of Tequila que pues llega a tener como mayor impacto al medio ambiente? Sí, a ver, o sea,
durante muchos años la conversación fue cómo hacer sustentabilidad o cómo hacerla, de dónde empezamos. Hoy esto ya migró. Hoy es más bien cómo escalamos y cómo lo integramos al negocio. La integración del negocio es muy peculiar y creo que en House of Tequila, Pernod Ricard Grupo lo hace muy bien porque tiene una estrategia global muy fuerte, sustentada con los objetivos de las Naciones Unidas. Entonces, tenemos 4 pilares que están sustentados por los objetivos ODS y de ahí desplegamos o tenemos objetivos muy puntuales para cumplir. Entonces está completamente integrado el negocio. O sea, los 4 pilares es nutriendo al terruño, de dónde vienen nuestros productos, valorando a las personas, que es a las comunidades y la gente, los que trabajamos ahí. Economía circular, en donde vemos temas de agua, en temas de empaque, en temas de carbón, o sea, todo. Y el último, por naturalidad del negocio, pues es el de consumo responsable. ¿Cómo hacemos que nuestros consumidores disfruten de nuestros productos de una forma sana y responsable? Entonces, las organizaciones que logren esta integración de la parte de sustentabilidad en el negocio serán las que estén mejor preparadas para competir en un futuro. Es muy importante esa integración. Oye, y María José, para aquellas personas que estén un poco ajenas a esta conversación, ¿podrías contarnos a grandes rasgos qué es economía circular y un poquito más a detalle cómo es que lo implementan en House of Tequila? Claro, a ver, el término economía circular es muy ancho, lo podemos ver desde muchas perspectivas, desde, como les dije, agua, carbono, empaques, o sea, hay mucho que conlleva el tema de economía circular, pero en términos fáciles es cómo hacemos que tu producto nace de una parte y tiene un fin. Entonces, ¿cómo hacemos que eso, en vez de que sea lineal, sea circular? Y para que sea circular, pues tenemos que pensar, o sea, antes de sacar el producto, hay una parte muy importante que es la de creatividad, la de pensar cómo vamos a hacer que ese producto sea circular o que sea sustentable. Entonces, involucra todas las áreas de marketing, desde la imagen, a las áreas de compras, desde el material que vamos a usar, obviamente el de operaciones, de cómo vamos a producir ese producto. Entonces, involucra muchas áreas y es bastante gratificante, es un ejercicio muy enriquecedor porque escuchas perspectivas desde muchas áreas para enriquecer un solo producto o un solo tema, ¿no? Para que durante mucho tiempo o sustentablemente, resilientemente, ese producto pueda vivir muchos años. Entonces, eso es bastante importante en temas de economía circular. Entonces, en términos muy fáciles, ¿qué es economía circular? Asegurar que ese producto sea circular y no sea lineal, ¿no? O sea, no es lo produzco, lo vendo y ya no sé qué pasó. Más bien es después de que el consumidor termina con él, ¿cómo hacemos que pueda regresar de alguna forma o alguno de esos materiales a esa cadena otra vez? Y complementando esto que me mencionas en conversaciones igual en otras entrevistas, me hace mucho sentido esto que mencionas, ¿no? Porque la economía circular no va desde, ay, pues ya está el producto aquí, ya final de su vida útil, ¿qué hacemos con él? ¿No? Sino es empezar a tomar decisiones desde su creación, ¿no? Desde cómo es que se va a hacer, cómo podemos transformarlo, qué podemos cambiarle en materiales, en formas, etcétera, para que pueda seguir extendiéndose su vida útil, ¿no? O sea, y pues ahora sí que aquí parten, pues, como mencionas, ¿no? Otros equipos, marketing y demás, ¿no? Justo, y para este tema creo que algo muy importante es hacer un análisis ciclo de vida, que es una herramienta que nos ayuda a entender dónde ocurre el impacto ambiental de un producto. Sí. O sea, como dices, normalmente hacemos un producto y luego, por ejemplo, ahora con las nuevas regulaciones, nos hacen responsables de lo que pasa cuando el producto sale, ¿no? De que tengamos un buen uso de ese desecho o qué va a pasar, cómo lo regresamos a la cadena. Entonces, hoy ya todos somos responsables de eso. Ya no es quien lo produce, ya no es quien lo consume, somos todos. Entonces, teniendo un análisis, nos ayuda a entender o a responder dónde está realmente nuestro impacto y dónde debemos actuar primero. Normalmente nos enfocamos mucho en nuestras operaciones o en lo que tenemos en sitio de cómo mejoramos eso, pero casi siempre ahí no está el impacto. Casi siempre el impacto viene o de la materia prima, de cómo se cosecha, o al final de la cadena de valor. Entonces, cuando hacemos este tipo de análisis nos ayuda justo a entender dónde está o dónde podemos mejorar y a priorizar, porque obviamente pues seremos equipos grandes o chiquitos, pero siempre tenemos poco tiempo, poca disponibilidad económica y pocas manos. Entonces, ¿cómo priorizamos o qué atacamos primero para reducir el impacto y así poder tener el producto más sustentable?
Y eso va mucho a, si no medimos, no sabemos dónde está. Y es súper importante esa parte para poder entender la huella total y dónde vamos a priorizar y dónde vamos a empezar a trabajar. O sea, medir nos ayuda a sustituir intuiciones por evidencia. Y eso cambia completamente las prioridades que tenemos. Muy interesante, Marijose. Y hablamos de cómo se toman estas decisiones en la práctica, ¿no? Porque una cosa es tener lo que es convicción y otra pues son datos que puedan respaldarla, ¿no? Que puedan, justo que la sustenten. Tú implementaste algo que se llama análisis de ciclo de vida, ¿no? O LCA por sus siglas en inglés, para identificar pues dónde está el mayor impacto ambiental dentro de lo que es esta cadena de suministro, ¿no? Para justo quienes no la conocen, cuéntanos un poquito más qué es LCA en términos simples. ¿Es como, no sé, a lo mejor alguna auditoría ambiental o es algo distinto? No, no es una auditoría, no lo debemos de ver así. Normalmente cuando empezamos a hacer preguntas en todas las áreas de cómo lo haces y por qué lo haces y por qué tanto, por qué, no se trata de tener una auditoría, se trata de entender y de ver cómo priorizamos y cómo mejoramos entre todos. Entonces, en términos muy simples, literales, ¿dónde está realmente nuestro impacto y dónde debemos actuar primero? Es una herramienta, es un estudio, no es una auditoría. Es una herramienta bastante útil que se puede hacer o internamente o se puede contratar a un tercero para que lo haga. Recomendación tercera para que pues sea algo auditable, algo que no haya como una ceguera interna. Ayuda mucho a tener como recomendaciones desde fuera, porque a veces estamos dentro y ya vemos el negocio como business as usual, y cuando llegan ojos nuevos, pues nos ayuda a identificar áreas que a lo mejor son quick wins, que podemos ganar, que podemos cambiar fácilmente y que a lo mejor no habíamos identificado porque ya estamos acostumbrados a cómo hacemos las cosas. Entonces, muy recomendable el análisis ciclo de vida. Es una herramienta bastante, ¿cómo se dice?, completa, que da datos muy importantes. Y lo más importante es eso, priorizar, ¿no? O sea, como te digo, normalmente siempre estamos topados, ya sea en gente, en manos o en recursos económicos. Entonces, si priorizamos, pues podemos ver, porque como te mencionaba anteriormente, a veces nos enfocamos mucho en nuestras operaciones y estamos muy enfocados en cómo reducir ese impacto, pero a veces la cantidad de dinero no equivale al impacto que si pusiéramos ese dinero en alguna otra parte de la cadena de valor. Y, o sea, entonces básicamente sería como examinar como que todo este ciclo de vida de un producto, ¿no? Para saber exactamente dónde es que se está generando el daño. Y a ver, supongo que cuando haces esto en una empresa como House of Tequila, los resultados pues a lo mejor no son siempre los que esperaban, ¿no? ¿Qué fue lo que pues más te sorprendió cuando empezaste a medir? ¿Hubo algún punto, no sé, en la cadena donde el impacto era mucho mayor de lo que intuías? Sí, claro, o sea, siempre, hasta es un ejercicio como gracioso, ¿no? Porque pues justo dices como, obvio, o a lo mejor desde nuestro expertise decimos como, claro, yo ya sé dónde está el impacto mayor. Y sí sale ese punto, pero salen otros, muchos, que no estabas tan aware, ¿no? Entonces, es muy importante. En House of Tequila, pues como sabes, son espirituosos y el envase es de vidrio. Entonces, pues ese digamos que era como el impacto que sabemos globalmente que pesa mucho, el vidrio, ¿no? Porque la generación para hacer vidrio es un proceso muy alto en huella de carbono. Sin embargo, no estábamos tan familiarizados con el impacto que tiene la siembra del agave. Porque al ser el agave, el tequila, pues obviamente el tequila y el mezcal solo puede venir de cierta planta, no la podemos cambiar o mitigar como si fueran otros espirituosos. Entonces, eso nos pone en una desventaja porque los impactos que tiene ese producto pues tienen que venir de esa materia prima, no la podríamos sustituir por una materia prima más sustentable como sí pueden en algunos otros casos. Entonces tenemos que ver cómo la siembra de esa materia prima la hacemos más sustentable, metemos prácticas de agricultura regenerativa, certificamos la materia prima para asegurar que lo que estemos sembrando sea de la mejor manera. Y a ver, eso es justamente lo valioso de medir, ¿no? Que te quitas como de suposiciones y una vez que pues ya tienes como que todos esos datos, pues creo que el siguiente reto pues es reportarlos, ¿no? Lo que mencionábamos y que en tu caso tiene una complejidad pues extra, ¿no? Porque ya estás trabajando en estándares que pues vienen de Europa, ¿no? Sí, justo, o sea, tenemos que cumplir con CSRD, que es una nueva directiva de reporte de sustentabilidad corporativa de la Unión Europea,
Y no es tanto hablar de la regulación en sí o los términos, sino más bien es entender que lo que están exigiendo a nivel de Europa y que va a ir permeando a todo el mundo es un mayor nivel de transparencia y trazabilidad de las empresas que debemos demostrar, ¿no? Entonces, aunque nosotros estemos en México, House of Tequila opera en México y tenemos nuestros productos aquí, al tener cadenas de suministro globales o que trabajamos, obviamente somos parte de un grupo global, pues esa exigencia también aplica para nosotros, la tenemos que cumplir y no tanto es cómo nos impactará o qué vamos a hacer, sino más bien es cuándo. O sea, hay que empezar a anticipar y cómo actuar. Y realmente con este tema de trazabilidad es, en términos súper claros, es tu cliente va a querer entender de dónde viene lo que produces, cómo lo produces y cuál es el impacto. Y esto es lo mismo o equivale a, dentro de la empresa, a más información sobre tus emisiones, sobre el agua, sobre los residuos, condiciones laborales, riesgos ambientales y sociales. Entonces, todos estos términos normalmente sí los medimos o en cierta escala, ¿no? Mayor o menor escala, pero los medimos. El punto es cómo somos transparentes y cómo comunicamos estos datos de una forma atractiva, de una forma entendible al público general. Porque no es lo mismo que yo te diga, reducimos 1.5 toneladas de CO2 equivalente y tú me vas a decir, pues qué bueno, qué felicidades, ¿no? Sí. Pero si yo te digo, esto equivale a 1 millón, a la energía de 1 millón de casas, Sí. ya me dices, ok, Wow. el impacto sí es importante. Entonces, ese es la magia de esto, ¿no? No es solo hablar de temas técnicos, sino ser transparentes con nuestros consumidores, cómo les hacemos entender que sí estamos haciendo las cosas, que sí estamos tratando de mejorar y que ellos entiendan que esa mejora en qué nivel les aporta a ellos, ¿no? O sea, si es una decisión de mercado, tengo esta botella, tengo esta otra, ¿cuál voy a escoger? Pues una, a lo mejor ya escogiste una por etiqueta o por el sabor del producto, pero más allá ya se empiezan a preguntar justo esas preguntas. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? Etcétera. Entonces, si somos transparentes en esa comunicación, pues nos da ese punto extra de tu producto, aparte de todo lo demás, que obviamente pues tiene que ser de alta calidad, ¿no? Y a ver, esto creo que es algo que mucha gente no tiene en el radar todavía, ¿no? Que estas regulaciones europeas pues ya están llegando a México, ¿no? En un buen sentido, entendemos que pues pueden haber barreras todavía, ¿no? Que todo sigue como centralizado, que pues sigue habiendo mucha incertidumbre, ¿no? Pero pues a ver, esto ya está llegando a la cadena de valor en México, no directamente, sino por sus clientes o socios, ¿no? De otros países que pues van a exigir reportes, ¿no? Y aquí pues extraigo algo de lo que mencionas muy importante, ¿no? Al final del día, tanto en energía como en sustentabilidad, es otro idioma completamente diferente, que luego hasta en el equipo es como de, oye, vale, ¿qué es esto? ¿No? Y a ver, me hace mucho sentido y creo que igual lo mencionabas en otra respuesta, que pues estas nuevas generaciones ya no buscan únicamente tanto entrar a una empresa pues hay solamente porque pinta bonito y así, pero contamina muchísimo, ¿no? Ya buscan, pues inclusive que tengan como que este impulso, como que aporten al medio ambiente, ¿no? Al igual que del otro lado con el consumidor, ¿no? No buscan como que este perfil de empresas. Me gustaría aquí preguntarte, ¿no? ¿Cómo es que ves a las nuevas generaciones y este pensamiento y pues justo su relación que hay internamente del lado sustentable en House of Tequila? Claro, a ver, o sea, siendo una empresa de espirituosos, pues obviamente tenemos diferente tipo de consumidor, ¿no? El consumidor que ya está casado con su bebida, con su marca y no va a cambiar, así como nosotros pues de chiquita tomaba tequila, hoy ni de broma y yo ya soy de ron o al revés, ¿no? Pero también empiezan las nuevas generaciones que están empezando a probar y entonces pues justo eso, ofrecerles productos que sean atractivos para ellos, obviamente con la calidad que aportamos, pero pues justo con estos extras que podemos dar desde el tema ambiental o del tema sustentabilidad, ¿no? Este producto, pues aparte de que sabe bien, va muy contigo por esto y el otro, ¿no? O sea, ya en House of Tequila le llamamos branded S&R, que va como muy a... Ya tenemos la estrategia de sustentabilidad implementada en sitio y va muy en temas de métricas y así, pero ¿cómo traducimos o cómo hacemos que estas prácticas de sustentabilidad también sean atractivas para el consumidor o que vivan dentro de la marca, que sean parte de la marca y las podamos comunicar? Y eso es bastante, digo yo, nuevo, retador, pero muy atractivo para estas nuevas generaciones. Entonces, las empresas que construyan estas capacidades
tendrán una ventaja competitiva muy importante. No nos podemos quedar atrás con eso. Y sí, a ver, hace completo sentido, ¿no? Las nuevas generaciones pues van a empezar a comprar marcas que pues estén alineadas tanto con sus valores como con su cultura. Aquí me gustaría preguntarte cómo es que tú construyes esta cultura de responsabilidad compartida en una empresa donde, pues, digo, lo comentábamos, ¿no? La gente de manufactura, hay eventos en logística que pues justo tienen otros objetivos sobre la mesa Claro. que pues no son estos temas. Sí, a ver, o sea, como te decía, ¿no? Tienes que más bien tú hablar su idioma, no ellos entender el tuyo, porque al final pues el área de sustentabilidad es un área y todas las demás pues son muchos más normalmente, ¿no? Entonces tú tienes que hablar su idioma para que te puedan entender, para que sea atractivo para ellos y justo hacer eso, de que somos un equipo, la sustentabilidad no es por mí, no es por la empresa, es por el mundo en el que vivimos todos. Y eso es muy atractivo también de la sustentabilidad, que no importa si yo hoy le hablo a mi competencia, me va a compartir sus buenas prácticas, porque es una área en donde todos compartimos, donde todos buscamos el bien común y no es tanto de cómo ganamos, quién lo hace mejor o quién lo hace peor, es más bien cómo generamos un impacto aún mayor y por eso las alianzas y colaboraciones en sustentabilidad son muy importantes entre empresas multisectoriales, es algo que aporta muchísimo valor y atrae pues mucho, ¿no? Y pues obviamente hacemos más ruido. En temas particulares, en House of Tequila, bueno, en Pernod Ricard, todo el grupo tenemos un día al año, cada año, en donde paramos operaciones y lo dedicamos específicamente a nuestra estrategia de sustentabilidad. Año con año va cambiando el enfoque, algún año es enfocado al pilar del terruño, este año fue enfocado a las comunidades, ¿no? Entonces, como todas esas manos lo ponemos en una acción concreta para dejar algo en la comunidad. Y eso ayuda mucho a que todos entiendan cómo desde su trinchera, ya sea el operario, el de limpieza, hasta el director, cómo aporta sus actividades diarias a esta estrategia de sustentabilidad y cómo todos generamos un impacto, no solo ese día, sino todos los 365 días del año en donde estamos trabajando. Mari José, ¿cuál es tu práctica de sostenibilidad favorita? Que así, en lo personal, ¿cuál sería? Hijo, eso es muy difícil. A ver, como te digo, en House of Tequila tenemos la estrategia dividida en 4 pilares. Obviamente, pues siempre vas a estar inclinada a algún otro en donde depende mucho de tu expertise o tu formación, pero creo que todos aportan mucho y cada uno tiene sus retos, no podré escoger un favorito, la verdad. También depende mucho de la madurez en la que te encuentres, ¿no? A veces te tienes que enfocar mucho en la economía circular, pero ya cuando eso va avanzando muy bien, pues ahora le tienes que echar más coco al gente, no sé, o sea, va a depender mucho también de las amenazas regulatorias o mundiales, ¿no? O sea, ahora con las guerras y demás, pues eso nos impacta, o sea, es lo que te digo, no solo pensar de, sí, uso mucha agua o poca agua, ya cumplo. Sí, no, es la guerra de Rusia me está afectando en cómo produzco y cómo llevo mi producto, ¿no? Entonces, todo genera un impacto y cómo mitigamos y cómo hacemos mejor las cosas. Entonces, no podré escoger uno favorito. Yo creo que va migrando mucho y se vuelve muy entretenido y es parte también como de lo rico de lo que me gusta la sustentabilidad, que es muy cambiante, ¿no? Es nuevo, es cambiante y cada vez va evolucionando más, cada vez va teniendo un impacto y una trayectoria más fuerte. Al final del día, pues estamos en un mundo muy globalizado y pues vamos en aumento, ¿no? Entonces, pues Mari José, ya como una de mis últimas preguntas, ¿cómo ves el futuro de un líder en sustentabilidad? Y digo, de la mano, ¿cómo es que pues ves el crecimiento de esta área, ¿no? Que ya nos queda como algo operativo, sino como pues el futuro, ¿no? Para pues nuestro planeta, que es donde vivimos todos. Sí, creo que la parte de los líderes es la capacidad de influir sin autoridad directa. Si no es yo decirte, Valeria, hoy vas a cerrar la llave media hora, sino enseñarte el cómo o la importancia de que cierres la llave. O sea, es como esa parte de influir sin una autoridad directa, sin ir y decir, tienes, no debes, etcétera, sino hacer conciencia para que todos aporten su granito. Entonces, necesitamos movilizar equipos, proveedores, clientes, líderes de negocios, o sea, desde toda la cadena de valor. Y aunque el conocimiento técnico obviamente va a ser importante y nos tenemos que seguir preparando y seguimos aprendiendo cosas nuevas, cada vez salen nuevos proveedores con tecnologías más innovadoras de cómo podemos resolver ciertas cosas,
pero los que entiendan la estrategia de operaciones, finanzas y gestión del cambio son los que pueden ir a hacer el cambio. O sea, hoy creo que la sustentabilidad va muy en torno a cómo construimos relaciones y cómo hacemos que las tomas de decisión del negocio sean las correctas, más que un tema de entendimiento ambiental o de algo muy técnico. Va más en construir relaciones para poder permear o hacer que la gente entienda y todos hagamos o pongamos de nuestro granito. Marijose, muchísimas gracias por este espacio, por esta conversación tan concreta, tan directa. Sin duda, pues para todos nuestros directores de sustentabilidad, de operaciones, a todas las empresas y perfiles que nos ven dentro de Neuron, pues va a ser de gran valor, ¿no? Por parte de Neuron, pues les deseamos muchísimo éxito, tanto a ti como persona, como a House of Tequila. Y pues nada, ahí como cierre, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos pues escuchar más de estas implementaciones que están haciendo? Muchísimas gracias, Valeria. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y me pueden encontrar en LinkedIn como marijose.regules. House of Tequila también tiene su plataforma en LinkedIn como House of Tequila, en el grupo Pernod Ricard también, y normalmente ahí publicamos un poco de lo que hacemos día a día. Entonces, pues ya lo escucharon y pues nada, nos vemos en una próxima edición más de Neuron Energy Talks. Hasta luego, muchas gracias.